Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 21. Neumáticos y llantas. Alineamiento del eje delantero. Convergencia y caída. El fenómeno aquaplaning. Mantenimiento sistemático y reparaciones elementales de un vehículo. Averías, síntomas. Reparaciones de emergencia. 1. Neumáticos y llantas. 1,1. Características generales de los neumáticos. Las funciones más importantes que realizan las ruedas de un automóvil son: soportar y transmitir al terreno la carga vertical. Desarrollar los esfuerzos para la tracción y frenado, dinámica longitudinal. Permitir el control y estabilidad de la trayectoria, dinámica transversal. Amortiguar acciones dinámicas debidas a las irregularidades de la superficie de rodadura. Con independencia de las citadas, a los neumáticos también se les exige otras características adicionales asociadas a la seguridad, economía, confort, etc., entre las que podemos destacar: bajo nivel de ruidos y generación de vibraciones. Baja resistencia a la rodadura. Capacidad para resistir los esfuerzos dinámicos exteriores. Elevada adherencia sobre pista seca o mojada, tanto longitudinal como transversal. Resistencia a la fatiga. Bajo desgaste. Resistencia a la formación de grietas. Adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal. La rueda está constituida por dos elementos. 1. La parte metálica, conjunto disco-llanta. Cubo. Pieza que se fija directamente a la rueda por medio de tornillos, 4 o 5, cuya parte interior recibe la denominación de buje. Disco. Elemento circular que sirve de unión entre el cubo y la llanta. Llanta. Parte sobre la que se monta el neumático. Al conjunto formado por el disco y la llanta se le conoce generalmente como llanta, que pueden ser de base honda, de una pieza en la que la base queda más profunda en el centro para permitir el montaje y desmontaje de la cubierta. Simétricas. Asimétricas. Con resalte hump. Desmontables. De base plana con asientos de talón inclinados. En dos mitades. Semihonda. Desmontable en sectores. Planas. En el perfil de la llanta podemos distinguir las pestañas laterales, lugar en el que se apoyan los talones de las cubiertas. La zona plana, donde se asienta el talón. Base, comprendida entre los asientos del talón en la que suele ir el orificio de la válvula de inflado. Sus cotas de perfil son: ancho interior. Altura de la pestaña. Diámetro nominal. Bombeo. 2. La parte elástica, neumático. Podemos describirla como un cuerpo flexible, de forma aproximadamente tórica, cuyo elemento principal es la carcasa. Esta contiene tejido de alta resistencia a la tracción, formando lonas fijadas a dos aros de cables de acero que proporcionan un firme acoplamiento a los correspondientes asientos de la llanta. 1,2. Elementos de una cubierta. Banda de rodamiento. Es la parte de la cubierta que está en contacto con el suelo. Está formada por una capa de goma de espesor adecuado, aplicada sobre la superficie exterior de la carcasa. Debe ser resistente a la abrasión, arrancamientos y laceraciones. Para dotarla de un elevado coeficiente de adherencia, dicha banda se construye con una serie de ranuras de drenaje que conforman el dibujo de la misma. Intermedio. Consta de un conjunto de capas alternas de láminas de goma, colocadas entre la banda de rodadura y la carcasa. Su función es la de proteger la carcasa asegurando con su elasticidad una perfecta unión entre banda y carcasa.
Contribuye en gran manera a la absorción de los impactos. Carcasa. Está constituida por una serie de capas de tejido con trama muy fina. Cada capa está dispuesta de manera que sus hilos establezcan un cierto ángulo con el plano axial de la carcasa, de tal forma que van entrecruzándose con las sucesivas capas. Su función es la de conferir una gran resistencia al conjunto, así como dotarla de una gran elasticidad y flexibilidad. El número de capas está en función de los esfuerzos a soportar por la cubierta. Flancos. Es la parte comprendida entre la banda y los talones. Deben ser muy resistentes ya que tienen que soportar elevadas cargas y flexiones continuas. Sobre los flancos es donde se inscriben las diferentes características del neumático. Talones. Sirven para asegurar la unión de la cubierta a la llanta y proteger el armazón. Están constituidos por unos aros, de hilo de acero, de sección proporcional a los esfuerzos que deban soportar. Es en estos aros donde se fijan las telas de la carcasa con los oportunos doblados. Lleva un perfil de forma especial que se adapta perfectamente a la llanta. 1,3. Tipos de cubiertas. Las cubiertas tienen una doble clasificación. 1 según el tipo de armazón. Esta clasificación la determina la disposición de los tejidos del armazón, pudiendo ser A. Neumático diagonal. En estos, la carcasa se encuentra formada por un cierto número de lonas cuyos cables se orientan alternativamente formando ángulos iguales y de sentido contrario con la línea circunferencial media de la propia carcasa. El ángulo de cordones oscila entre los 30 y los 42 grados para los turismos, y ángulos aproximados de 40 grados para los de camión. Valores pequeños de 3 mejoran el comportamiento lateral disminuyendo la capacidad de carga y el confort que proporciona el neumático. De ahí que en vehículos rápidos se usen valores pequeños de 3 y en vehículos pesados valores mayores. B. Neumático radial. Fue inventado por Michelin en el año 1948 y se ha impuesto a los neumáticos diagonales. La carcasa está formada por una o más lonas cuyos cables se orientan radialmente entre los talones, y por tanto, con un ángulo de cordones igual a 90. Esta estructura se estabiliza por un cinturón de un ancho algo inferior al del propio neumático, que se sitúa entre la carcasa y la banda de rodamiento, formado por un paquete de capas textiles o metálicas, cuyos cordones se alternan con ángulos F$ menor que 20 CAD. Esta disposición consigue flancos más flexibles al mismo tiempo que una banda de rodamiento de mayor rigidez, lo que hace disminuir las deformaciones, aumentando la superficie de contacto con el suelo que permanece más constante y con una presión uniforme. Este tipo de neumáticos presenta las siguientes ventajas. Menor calentamiento. Envejecimiento más lento. Desgaste menor y más uniforme. Mayor adherencia longitudinal y transversal. Mayor rigidez de deriva. C. Neumático diagonal cinturado. Se construye con un cinturón sobre una carcasa diagonal que le confiere gran rigidez a la banda de rodamiento. Las propiedades de este tipo de neumáticos son intermedias entre los dos tipos anteriores. 2. Según el uso a que se destinan. Las características funcionales de las cubiertas dependen fundamentalmente del uso a que vayan destinadas, teniendo en este caso una importancia decisiva el dibujo labrado en el bandaje. Sobre esta base las podemos clasificar en cubiertas para carretera, cubiertas para todo terreno, cubiertas para agricultura, cubiertas especiales, cubiertas con banda separable. 1,4. El dibujo en la banda de rodadura. El dibujo consiste en una serie de cortes longitudinales y transversales que dotan al neumático de una serie de características específicas para su funcionamiento, tales como la tracción y la estabilidad. Estos cortes son los que provocan la adherencia del neumático al suelo y, por tanto, la tracción. En terreno mojado, son los cortes transversales los que eliminan el agua del suelo evitando la pérdida de contacto del neumático con el mismo. Los cortes longitudinales apenas facilitan la adherencia, sin embargo, evitan los desplazamientos laterales. 1,5. Tipos de neumáticos.
Desde un punto de vista genérico, podernos clasificarlos en neumático con cámara. La función de la cámara es contener y mantener estanco el aire a presión en su interior. Está compuesto por la cubierta, la cámara, la válvula y el protector o flap. Este último tiene la misión de evitar el contacto directo de la cámara con la llanta, sobre todo por la zona de los talones donde puede ser pellizcada. Neumático sin cámara, tubeless, exteriormente son idénticas a las anteriores, pero por su parte interna, la carcasa lleva aplicada una capa de goma impermeable. De esta forma es la propia cubierta la que provoca la estanqueidad del aire a presión. Con esta disposición se evita una pérdida de aire rápida, como consecuencia de un pinchazo, y la posibilidad de un reventón. Los parámetros que se utilizan para designar y caracterizar los neumáticos son 1. Geométricos. Anchura nominal de la sección expresada en mm, bn. Diámetro nominal de la llanta expresado en pulgadas o mm, du. Relación nominal de aspecto, RNA. Se define como el CE con acento agudo n tuplo del número obtenido dividiendo la altura de la sección por la anchura. 2. Relativos a la estructura, constitución y condiciones de uso. Tipo de estructura. Diagonal sin indicación. Radial R o radial. Diagonal cinturado. B y BIASB-LTD. Utilización o no de cámara. Con cámara sin indicación. Sin cámara tubeless. Para neumáticos reforzados. REINF o RCED. Condiciones de utilización. Tipo nieve. M+S, MS o MIS. Las letras corresponden a las iniciales de Mud and Snow, barro y nieve. Categoría de velocidad. Se usa una letra para expresar la velocidad máxima expresada en rangos de velocidad. Símbolo de rango. Velocidad. Símbolo de rango. Velocidad. A1. 5. 50. 120. A2. 10. M. 130. A3. 15. N. 140. A4. 20. P. 150. A5. 25. Q. 160. A6. 30. R. 170. A7. 35. S. 180. A8. 40. T. 190. B. 50. U. 200. C. 60. H. 210. D. 65. 5. 240. E. 70. W. 270. F. 80. W. Más de 270. G. 90. I. 300. J. 100. I. Más de 300. K. 110. ZR. Más de 340. 3. Indicativos de la relación entre el índice de capacidad de carga y la carga máxima. Es una cifra que representa una categoría para la cual se define el valor de la carga máxima que puede soportar el neumático. Es el cuarto número. Rangos de carga máxima. Código de carga. Carga máxima kg. Código de carga. Carga máxima kg. 20. 80. 75. 387. 30. 106. 80. 450. 35.
121. 85. 515. 40. 136. 90. 600. 45. 165. 95. 690. 50. 190. 100. 800. 55. 218. 105. 925. 60. 250. 110. 1060. 65. 290. 115. 1215. 70. 335. 120. 1400. 4. Fecha de fabricación. Está compuesta por 4 números, 2 dígitos para la semana del año y otros 2 dígitos para el año. Normalmente los 4 dígitos van enmarcados. Representación de la simbología de los neumáticos. El primer número es la anchura seccional nominal del neumático en milímetros, desde un borde de la banda de rodadura hasta el otro. El segundo número indica la altura del perfil y se expresa en porcentaje respecto de la anchura. En algunas cubiertas se prescinde del mismo. La R indica que la construcción de la carcasa del neumático es de tipo radial. Si por el contrario la construcción fuese de tipo diagonal, habitual en algunos equipos agrícolas e industriales, se utilizaría el símbolo. El tercer número es el diámetro de la circunferencia interior del neumático en pulgadas, o también el diámetro de la llanta sobre la que se monta. El cuarto número indica el índice de carga del neumático. Este índice se rige por las tablas mostradas anteriormente. Finalmente, la letra indica la velocidad máxima a la que el neumático podrá circular sin romperse o averiarse. Cada letra equivale a una velocidad. Etiquetado europeo de neumáticos. El etiquetado de neumáticos comenzó en Europa el día 1 de noviembre del 2012. Desde esta fecha y según el reglamento CE en 1222/2009, todos los neumáticos destinados a turismos C1, vehículos de transporte ligero C2 y vehículos de transporte pesado C3, que se vendan en la Unión Europea, deberán llevar una etiqueta normalizada. Quedan exentos de este reglamento los neumáticos recauchutados, los neumáticos todoterreno profesionales, los neumáticos hechos para ser montados en vehículos matriculados antes del 1 de octubre de 1990, los neumáticos de repuesto de uso provisional de tipo T, los neumáticos con un índice de velocidad inferior a los 80 km por hora, los neumáticos con clavos, los neumáticos para vehículos de competición y los neumáticos con una llanta inferior o igual a 25,4 centímetros o igual o superior a 63,5 centímetros. Objetivos. El objetivo del etiquetado de neumáticos es aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia económica y medioambiental del transporte en carretera, fomentando el uso de neumáticos eficientes en términos de consumo de carburante, seguridad y nivel de ruido. Además, el etiquetado de neumáticos nace con el objetivo de informar a los consumidores para que estos, gracias al sistema de etiquetado, puedan conocer las características de los neumáticos antes de la compra. Criterios. La nueva etiqueta informa al consumidor sobre 3 prestaciones fundamentales del neumático: la eficiencia energética, la adherencia sobre suelo mojado y el nivel de ruido exterior. La eficiencia energética. Este criterio se basa en la resistencia al rodamiento y podemos comprobarlo en la columna de la izquierda de la etiqueta. Símbolo gasolinera. Aproximadamente, 1/5 parte del consumo total de carburante depende de los neumáticos. Cuando los neumáticos ruedan por el asfalto se deforman y desprenden calor, creando la resistencia al rodamiento. Cuanto más alta es la resistencia al rodamiento, mayor es el consumo de carburante y las emisiones de CO2. La etiqueta indica qué tipo de resistencia al rodamiento tiene el neumático con letras de la A,
la resistencia al rodamiento más baja, a la G, la más alta. La diferencia entre un neumático de clase A y un neumático de clase G puede llegar a ser de 0,5 L 100 km. La eficacia del frenado sobre suelo mojado. Este criterio es el más importante para la seguridad y podemos encontrarlo en la columna derecha de la etiqueta, símbolo de la nube y la lluvia. Ante una emergencia, solo unos metros pueden marcar la diferencia. Así pues, un vehículo que circula a 80 km por hora equipado con neumáticos de clase A reducirá su distancia de frenado sobre suelo mojado 18 metros, respecto a los neumáticos de clase F. La clase G no se utiliza. Ruido de rodadura exterior. Este criterio está relacionado con la calidad de vida, ya que los neumáticos son responsables importantes del ruido que produce un vehículo. Aparece en la parte inferior de la etiqueta, representado por un altavoz. Este criterio cuenta con 3 clases, representadas por una la mejor nota, 2 o 3 ondas sonoras la peor nota. Los neumáticos calificados como menos ruidosos serán aquellos que produzcan un ruido de hasta 68 decibelios, y los más ruidosos producirán 74 decibelios como máximo. 1,6. Ángulo de deriva. Cuando un vehículo toma una curva a gran velocidad, su trayectoria queda modificada por la acción de la fuerza centrífuga. Aplicada dicha fuerza sobre las ruedas, hace que la trayectoria seguida por estas también quede modificada. Por tanto, llamamos deriva o ángulo de deriva al ángulo formado por la trayectoria que realmente siguen las ruedas con la que debería seguir, debido a la disposición de los elementos de la dirección. El ángulo de deriva surge por retorcimiento de la superficie de contacto del neumático con el suelo. A mayor retorcimiento, mayor ángulo de deriva, pudiéndose dar el caso de que al no poder retorcerse más, el neumático se arrastra perdiendo adherencia y dando lugar al derrape del vehículo. La fuerza centrífuga depende del peso del vehículo, de la velocidad y del radio de la curva, influyendo estas magnitudes en el ángulo de deriva. El valor del ángulo de deriva también depende de la situación del centro de gravedad del vehículo con respecto a las ruedas. Si el centro de gravedad está más cerca del eje trasero, son sus ruedas las que más peso soportan, originándose mayor deriva en ellas. En este caso se dice que el vehículo es sobrevirador. Si por el contrario, el centro de gravedad está más desplazado hacia el eje delantero, son sus ruedas las que mayor deriva tienen, tratándose de abrir el vehículo en las curvas. En este caso se dice que el vehículo es infravirador o subvirador. Si el centro de gravedad fuese equidistante a los ejes, el ángulo de deriva en sus correspondientes ruedas será el mismo, obteniéndose un vehículo neutro. En este caso, el vehículo será sobre o infravirador, dependiendo esta circunstancia del peso que cargue. En cualquier caso, el ángulo de deriva de un neumático depende del peso que soporta y disminuye con la presión de inflado o la anchura de la banda de rodadura. La estabilidad de un vehículo se obtiene haciéndolo infravirador, lo que puede conseguirse desplazando el centro de gravedad hacia la parte delantera o aumentando la presión de los neumáticos en las ruedas traseras. Los neumáticos radiales, debido a su rigidez, presentan menos deriva siendo, por tanto, más estables los vehículos equipados con ellos. Es por esto por lo que se recomienda la utilización de dichos neumáticos cuando se circula a grandes velocidades. Si se montan neumáticos radiales en un eje y diagonales en el otro, estos últimos deben montarse en el eje delantero, ya que presentan mayor deriva y por tanto el vehículo no pierde las condiciones infraviradoras. 1,7. Influencias en las ruedas de la presión de inflado. La presión de inflado de los neumáticos no solo depende del peso que soporten, sino también de las condiciones sobre o infraviradoras del vehículo. Por todo ello, para un peso dado, si se inflan excesivamente los neumáticos delanteros, tendrán menos deriva y si ésta llega a ser menor que la de las ruedas traseras, el vehículo se convierte en sobrevirador. Por el contrario, si son los neumáticos traseros los que se inflan excesivamente, el vehículo será infravirador en exceso debiendo ejercer un gran esfuerzo sobre el volante. 1,8. Desgaste irregular de los neumáticos.
Mediante la observación del desgaste producido en los neumáticos de un vehículo, puede diagnosticarse qué tipo de avería se presenta en la dirección o si existe falta de alineación en el eje. A continuación se enumeran unos ejemplos que pueden ser orientativos. Defecto: mayor desgaste y por igual a todo lo largo de la parte central de la banda de rodadura. Causa: elevada presión de inflado del neumático. Defecto: desgaste a lo largo de los laterales de la banda de rodadura. Causa: baja presión de inflado del neumático. Defecto: desgaste en un punto de la banda asemejando a una mancha. Causa: falta de equilibrio en la rueda. Defecto: desgaste en forma de franja entre los laterales a lo largo de la banda. Causa: excentricidad de la llanta. Defecto: desgaste en distintos puntos de la banda de rodadura. Causa: desequilibrio en la rueda o cojinete de mangueta en mal estado. Defecto: mayor desgaste en la parte interior de la banda de rodadura. Causa: caída negativa. Defecto: mayor desgaste en la parte exterior de la banda de rodadura. Causa: exceso de caída positiva. Defecto: desgaste en forma de cardado del neumático como si estuviese dañado. Causa: convergencia o divergencia incorrecta. Defecto: excesivo desgaste en el centro y a todo lo largo de la banda de rodadura en forma de surco. Causa: convergencia excesiva. Defecto: desgaste en forma de manchas repartidas irregularmente a lo largo de la banda de rodadura y a uno y otro lado de su ancho. Causa: avance excesivo. 2. Alineamiento del eje delantero. Es importante que todos los vehículos tengan sus 4 ruedas correctamente alineadas, pues de lo contrario se generarán problemas en la dirección, en el conductor, fatiga y un prematuro e irregular desgaste de los neumáticos. La alineación de un vehículo consiste en ajustar los ángulos de las ruedas del vehículo para asegurarse de que éste se desplaza en relación con el centro geométrico del vehículo. Por rueda, en las operaciones de alineamiento, hemos de entender el conjunto llanta-neumático, teniendo cada conjunto su propio grupo de dinámicas, avance, caída, convergencia, divergencia, ángulo de viraje, etc., especificadas por el fabricante del vehículo. Los síntomas más frecuentes de una incorrecta alineación del vehículo son, entre otros, los siguientes. Rápido e irregular desgaste de los neumáticos. Tendencia del vehículo a salirse de una línea recta imaginaria cuando circula. El mejor tipo de alineado es el que se realiza a las 4 ruedas, que miden las dinámicas del vehículo en cada una de ellas. Muchos vehículos vienen dotados de dispositivos de alineado ajustable en el eje trasero, pero incluso en aquellos que no se encuentra dotados de él. Un alineado a las 4 ruedas permitirá identificar cualquier problema trasero y compensarlo con el ajuste correspondiente en el eje delantero. El alineado de las ruedas delanteras, respecto al centro del vehículo, ha quedado obsoleto. 3. Convergencia y caída. Las ruedas delanteras han de cumplir una serie de parámetros o cotas para su correcto funcionamiento, que vienen determinados por los ángulos o cotas de dirección siguientes. Ángulo de caída en la mangueta. Formado por el eje de la rueda mangueta con la horizontal, COC. Su empleo permite desplazar el peso del vehículo hacia el interior de la mangueta y disminuir el empuje lateral de los cojinetes sobre los que se apoya la rueda y el desgaste del mecanismo de dirección. Puede ser positivo si la rueda se encuentra más separada de la carrocería por su parte superior. Negativo si las ruedas se encuentran abiertas. Ángulo de salida o inclinación en el pivote es el formado por la prolongación del pivote con la prolongación del eje vertical que pasa por el centro del apoyo de la rueda en sentido transversal. Aumenta la base de apoyo del vehículo y su estabilidad reduce el esfuerzo que se debe realizar para orientar las ruedas y, en combinación con el ángulo de avance, ayuda a que las ruedas vuelvan a su posición original recta tras tomar una curva. Ángulo de avance en el pivote. Formado por la prolongación del pivote con el eje vertical que pasa por el centro de la rueda en sentido longitudinal. El eje del pivote por su extremo inferior
se encuentra más adelantado que por el superior, lo que significa que su intersección con el suelo está más adelantada, b, que el punto de apoyo de la rueda AM. Con ello se obtiene mayor fijeza y segundad en la conducción. Convergencia y divergencia, paralelismo. Generalmente los planos longitudinales de las ruedas delanteras no son paralelos entre sí. La convergencia de dos ruedas, positivas si están cerradas y negativas si están abiertas, ambas según el sentido de la marcha, se mide por la diferencia de distancias entre la parte anterior y la posterior de las llantas. Su valor se establece en función de los ángulos de salida y de caída. En los vehículos de propulsión el esfuerzo tiende a abrir las ruedas, por lo que se les debe dar un cierto ángulo de convergencia para que las ruedas vayan paralelas. En los vehículos de tracción el esfuerzo tiende a cerrar las ruedas, por lo que se les debe dar un cierto ángulo de divergencia, también conocida como convergencia negativa, para que las ruedas vayan paralelas. 4. El fenómeno aquaplaning. El grabado o dibujo de la banda de rodamiento es el responsable de la evacuación del agua de la huella de contacto. Cuando el neumático rueda sobre una superficie cubierta por una capa de agua de tal espesor que no es posible un contacto perfecto con la superficie de rodadura, se puede producir el efecto de hidroplaneo o aquaplaning. El espesor de la capa de agua tiene una escasa influencia sobre el coeficiente de adherencia para velocidades inferiores a 50 km por hora, pero a altas velocidades afecta directamente a dicho coeficiente. La pérdida de contacto entre neumático y suelo, cuando aquel rueda sobre una superficie cubierta de agua, puede producirse tanto con la rueda girando como encontrándose bloqueada, al formarse una cuña hidrodinámica, por efecto de la velocidad. 5. Mantenimiento del vehículo. Averías, síntomas y reparaciones de emergencia. El mantenimiento de un vehículo lleva implícito la inspección, revisión, reparación y sustitución de los elementos que, debido al paso del tiempo o a su uso, han perdido por completo o mermando sus características o propiedades, y que, en ese estado, pueden ocasionar una avería del mismo. Un correcto mantenimiento incluye la revisión de los diferentes niveles, agua, aceite, líquido de frenos, etc. La sustitución de los filtros, líquidos y aceites de acuerdo con las especificaciones técnicas de vida útil de cada uno indicadas por el fabricante. La inspección y limpieza de todos los órganos del vehículo. 5,1. Reparaciones preventivas. Entendemos por reparaciones preventivas el conjunto de operaciones de mantenimiento que el conductor de un vehículo debe realizar para que su vehículo se encuentre en perfectas condiciones de uso y con ellas evitar las averías más frecuentes. Como es lógico, comentaremos, solamente, las que sean de uso común y que su realización no requiera maquinaria especial y solo unos conocimientos mínimos, limitándonos en la mayoría de los casos a poder comprobar de qué avería se trata y de esta forma saber si somos capaces de solucionarla por nosotros mismos o no queda más remedio que acudir a personal especializado. 5,2. Inyectores. La comprobación de los inyectores se debe hacer cuando se detecte un funcionamiento deficiente de los mismos. Los síntomas de mal funcionamiento de los inyectores son la emisión de humos negros por el escape, la falta de potencia del motor, calentamiento excesivo, aumento del consumo de combustible y ruido de golpeteo del motor. En estos vehículos, las posibles averías de envergadura se detectan mediante la lectura del ordenador con un software concreto. La comprobación de los inyectores se debe hacer cuando se detecte un funcionamiento deficiente de los mismos. Puede localizarse el inyector defectuoso, haciendo la prueba de desconectarle el conducto de llegada de combustible mientras el motor está en funcionamiento. En estas condiciones se observa si el humo del escape ya no es negro, se cesa el golpeteo, etc., en cuyo caso el inyector que se ha desconectado es el defectuoso. Hay que tener en cuenta que si desconectamos un inyector el motor tiene que caer de vueltas. Esto demuestra que el inyector sí que está funcionando. 5,3. Humos en el tubo de escape. Cuando se trate de vehículos de gasolina pueden ser blancos,
En invierno son de vapor de agua y no supone avería. En verano pueden indicar la rotura de la junta de culata o una mezcla pobre. Negros, indican mezcla rica en gasolina. Azulados, señalan exceso de engrase o desgaste de los cilindros, pistones y segmentos. Si los vehículos son diésel. Negros, exceso de carburante, inyectores agarrotados, escasez en el aire de la combustión, filtro de aire obstruido. Blancos azulados, exceso de engrase. 5,4. Falta de potencia del motor. Dependerá de que la mezcla que entre en el cilindro resulte debidamente comprimida. Si la presión es baja en todos los cilindros, indica un desgaste por igual de los segmentos y cilindros. Las causas más corrientes de la mala compresión son: fugas en las bujías, fugas en la junta de culata. En ambos casos se comprobará vertiendo un poco de aceite a su alrededor. Si hay fugas aparecerán burbujas. Carbonilla, producida por la gasolina y aceite sin quemar. 5,5. Sustitución periódica del aceite. El aceite, debido a los procesos de oxidación y degradación, pierde propiedades y su sustitución se hace necesaria. Los intervalos de tiempo de sustitución se encuentran reflejados en el libro de mantenimiento del vehículo, pero varían en función de el uso del vehículo, ciudad-carretera, la calidad del aceite, los kilómetros recorridos. 5,6. Sustitución periódica del filtro de aceite. El filtro del aceite acumula impurezas que pueden llegar a obturarlo. La práctica habitual es cambiarlo cada 2 cambios de aceite, salvo que se usen aceites sintéticos, pensados para más de 10.000 kilómetros, en cuyo caso es conveniente cambiarlo a la vez que el aceite. 5,7. Control diario del aceite. Es conveniente que comprobemos, antes de arrancar el motor, que no hay manchas de aceite en el suelo, que al poner el contacto se enciende el testigo de presión de aceite, que el indicador de nivel de aceite funcione. Al arrancar el motor, comprobar que se apagan los 2 testigos, que la aguja del manómetro señala la posición inferior. 5,8. Mantenimiento básico de la batería. Mantener los bornes de conexión sin óxido y bien engrasados, vaselina o grasa neutra. Que se encuentre seca exteriormente. Anclaje seguro en el alojamiento. Mantener el nivel del electrolito de forma que las placas de plomo estén cubiertas. Si ha bajado el nivel, añadir agua, nunca ácido. 5,9. Refrigeración. El circuito de refrigeración está compuesto por diferentes elementos: vaso expansor, radiador, bomba de agua, termostato, manguitos, etc. Las averías más frecuentes son la pérdida de líquido y el calentamiento. La pérdida de líquido la pueden causar distintas situaciones, por ejemplo, un manguito flojo o roto, bomba de agua en mal estado, radiador picado o roto, bote expansor en mal estado, consumo de agua por estar la junta de culata en mal estado, termostato averiado, etc. En el circuito de refrigeración, las averías más frecuentes son la pérdida de líquido y el calentamiento. Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante. Se debe mantener un control periódico del mismo. La comprobación se efectúa en el vaso de expansión, que debe mantener el nivel del líquido entre el mínimo y el máximo. Se debe reponer solo líquido, o con una mezcla de agua y anticongelante. El radiador nunca se debe abrir con el motor caliente. 5,10. Bujías. Su mantenimiento se limita a comprobar que están bien ajustadas a la culata. Limpiar sus electrodos de grasa o carbonilla. Comprobar que la porcelana aislante no presente grietas. Deben colocarse a mano y apretarse con la llave. 5,11. Filtro de aire. Debe cambiarse con la periodicidad indicada por el fabricante del vehículo, y entre cambio y cambio, es conveniente soplarlo con aire comprimido al objeto de restituir en lo posible su porosidad. 5,12. Alternador. Si no carga y el testigo luce, puede deberse a cortocircuito,
Regulador de tensión averiado. Correa de arrastre floja o rota. Fusible fundido. Diodos sin capacidad de carga. Escobillas o anillos de inductor gastados. Si el indicador de carga luce con el vehículo en marcha. Detener el vehículo. Comprobar que no haya ninguna conexión suelta. 5,13. Iluminación. Podemos encontrarnos ante varios casos. Si una lámpara no luce. Está fundida, cambiarla. El casquillo no hace contacto, limpiarlo. Fusible quemado, sustituirlo por otro igual. Cableado en mal estado, sustituirlos por otros de la misma sección. Mal contacto a masa, limpiar conexión. Si no luce ninguna lámpara. Fusible general o del alumbrado fundido, sustituirlo. Avería en el amperímetro o en la batería. Si con el motor a ralentí las luces alumbran pero al acelerar se apagan. Los cables de los bornes de la batería están cambiados. Si una vez encendidas se apagan alternativamente con el vehículo en movimiento. Interruptor de luces defectuoso. Mala conexión o fallo en la masa. Batería descargada o en mal estado. Problemas en el regulador o en el generador. Si tienen poco alcance. Defectuoso reglaje de los proyectores. La regulación puede hacerse en el mismo faro o con el mando desde el interior del vehículo, o cristales sucios. Superficies reflectantes de los proyectores sucias u oxidadas. Si las lámparas se ennegrecen y funden con frecuencia. Fallo en el regulador de tensión, exceso CIE voltaje. 5,14. Limpia parabrisas. Su mantenimiento se limita a sustituir periódicamente las escobillas endurecidas por el uso, los cambios climáticos, agentes atmosféricos, etc. 5,15. Lavaparabrisas. Comprobar el nivel de agua del depósito, al que se le añadirá algún detergente y anticongelante. Orientar los orificios de salida y que permanezcan limpios. 5,16. Ruedas. El desigual desgaste de las cubiertas, por los bordes extremos, internos o en la zona central, nos puede indicar problemas debidos a una presión y a un equilibrado inadecuados. Es conveniente revisar la presión una vez al mes, teniendo en cuenta que la rueda de repuesto debe estar con un poco más de presión que la correcta, ya que por su ubicación es más difícil revisarla, y, en lo relativo al equilibrado, deberá hacerse por personal especializado. Deberemos comprobar si existen en las mismas cortes o abolladuras, y la profundidad del dibujo del neumático, que no debe ser inferior nunca al testigo de aviso de desgaste con que cuenta la misma. 5,17. Dirección. Deberemos revisar periódicamente los niveles de líquido, comprobando que no haya pérdidas en la bomba y tuberías de las direcciones asistidas hidráulicas. El purgado del aire en las canalizaciones. El estado de los neumáticos, ya que un desgaste desigual de los mismos puede indicarnos que las cotas de dirección, convergencia, caída, etc., no son las correctas. Gomas y rótulas de la tirantería de la dirección. 5,18. Suspensión. El mantenimiento en los elementos de suspensión se reducen a la inspección visual. Las averías son difíciles y nuestra actuación preventiva se debe limitar a observar algún comportamiento anormal del vehículo. Cabeceo, inclinación a un lado, inclinación excesiva en las curvas. Un método sencillo para saber si los amortiguadores están en buen uso es hacer presión sobre el vehículo sobre las ruedas traseras y delanteras y comprobar que al dejar de efectuar la presión el movimiento del vehículo se para sin balanceo. Visualmente comprobaremos si existen pérdidas de aceite en los amortiguadores, si las hojas de las ballestas presentan deformaciones o roturas, el engrase de las sujeciones de las ballestas, las gomas de la barra estabilizadora. En las suspensiones neumáticas la altura y presión de las bombonas globos de las mismas. 5,19. Frenos. En el sistema de frenado deberemos comprobar que las superficies de rozamiento no se encuentren desgastadas ni rayadas.
La sustitución de las zapatas y pastillas varía en función de su uso. En la actualidad casi todos los vehículos llevan incorporados avisadores de desgaste. También, el ajuste de las pastillas se realiza de forma automática en la mayoría de los vehículos. En caso de que no se realice de forma automática, deberemos ir realizando la aproximación de forma manual cuando se observe pérdida de eficacia en la frenada. Cuando se trate de vehículos industriales con sistema de freno neumático, debemos observar posibles fugas en las canalizaciones y sus elementos. En la frenada, el vehículo debe continuar su trayectoria sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Si se produce un desvío indica alguna anomalía, desgaste diferente de las pastillas, discos o soportes flojos, reglaje desigual, presión incorrecta en los neumáticos, etc., en el sistema de frenado que hace aconsejable su revisión por personal especializado. 5,20. Embrague. Para que no exista resbalamiento entre el disco de embrague y el volante motor, la fuerza de rozamiento del disco debe ser igual al esfuerzo de rotación del motor, par motor. Si es menor, el embrague patinará. Esta fuerza de rozamiento disminuye cuando la superficie de rozamiento del disco es menor, colocación de un disco inadecuado, o si los muelles o diafragma pierden elasticidad y no efectúan el debido apriete sobre el plato de presión. Cuando disminuye el coeficiente de rozamiento, disco engrasado o deteriorado, también lo hace la fuerza de rozamiento. Con el uso, el disco de embrague adquiere un grado de pulimentación importante, del que resulta una superficie menos rugosa, lo que hace disminuir el coeficiente de adherencia. Llegado a un cierto grado de desgaste, puede sobrevenir el deslizamiento, que se nota en la práctica porque el motor desarrolla mayor régimen de giro del que corresponde a la velocidad del vehículo. Se embala. Cuando se produzcan anormalidades en el funcionamiento del embrague, deberá procederse a su comprobación y a la reparación correspondiente. Cuando se produzcan anormalidades en el funcionamiento del embrague, deberá procederse a su comprobación y a la reparación correspondiente. Las averías más frecuentes en este mecanismo son: el embrague patina, trepidación del coche al embragar, las velocidades rascan al entrar, ruidos al pisar el pedal. Las averías más frecuentes en este mecanismo son: el embrague patina, debido al desgaste excesivo de los forros del disco, o a que dichos forros están engrasados. En este caso hay que desmontar el embrague para comprobar el disco. Si patina a alta velocidad solamente, la causa será posiblemente que los muelles o diafragma han perdido elasticidad o alguno está roto. El patinado también puede ser debido a un reglaje defectuoso. Trepidado del coche al embragar, lo que indica que el disco no asienta convenientemente en el volante del motor, por estar deformado, o también falta de progresividad debida a defecto de los muelles del disco o diafragma del embrague. Esta trepidación o retemblor también se produce cuando el disco está engrasado y el aceite se ha secado por efecto del calor del patinado del disco. Las velocidades rascan al entrar, debido a un reglaje defectuoso del embrague que hace que el disco no se suelte por completo y por lo tanto impide el desembragado completo. Ruidos al pisar el pedal, producidos generalmente por el cojinete de empuje, cuyo rodamiento axial está mal engrasado, en mal estado, o por rotura de alguna de las puntas del diafragma. Cualquiera de estas averías implica el desmontaje del embrague para su comprobación, excepto la de reglaje, guarda de embrague, que puede subsanarse efectuándolo de manera que el recorrido libre del pedal sea de 2 a 3 centímetros, lo que se notará porque en este recorrido el pedal se mueve sin dificultad y, a partir de aquí, ofrece una resistencia mayor debida a la acción de los muelles del plato de presión. La regulación del recorrido libre del pedal, guarda de embrague, puede efectuarse actuando en el dispositivo de regulación que existe en el mecanismo de mando, que une el cable con la horquilla de mando del embrague. Si el recorrido libre es nulo, la distensión de los muelles de embrague puede ser incompleta, lo que hace patinar al disco y que se desgaste rápidamente. Si el recorrido libre es grande, no se puede conseguir el desembrague completo, con lo que las velocidades entran mal y rascan al entrar.
Como quiera que este recorrido libre disminuye a medida que se desgastan los forros del disco, deberá efectuarse el reglaje periódicamente. 5,21. Limpieza del motor. La limpieza del motor solo es aconsejable cuando sea estrictamente necesario para detectar posibles fugas de cualquier tipo de líquido: combustible, aceite, líquido de frenos, líquido de refrigeración, etc. Para ello procederemos de la siguiente forma. Cubrir todos los elementos eléctricos que puedan resultar afectados por el agua: equipos electrónicos, distribuidor, alarmas, etc. Rociaremos el resto con el producto elegido. Existen gran variedad en el mercado, siguiendo las indicaciones del fabricante, sobre todo en lo relativo a tiempo de exposición del producto, ya que la superación de este podría dañar a elementos como gomas y plásticos. Limpiar con agua a presión pasando la pistola por la zona impregnada hasta eliminar totalmente los restos de grasa, aceite, líquidos y también del propio producto.